2, toma 1 en toma 3. Bueno, este es el último encuentro que están sacando una foto en un primerísimo plano. No, a él le sacaste, a él. Muy bien. Bueno, antes que nada es una alegría llegar a la última sección de estos podcasts que se hacen ya hace 3 o 4 años, no recuerdo exactamente. Han pasado cineastas muy diversos y este es el primer cineasta de mi país, que es Javier Van der Kouter, no sé si se pronunciará así. Sí. Muy bien. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Tampoco me resulta una película indiferente la de él, por muchos motivos, pero entre otros es que Camila Sosa Villada, que es de Córdoba, donde yo vivo, no he nacido ahí, pero vivo hace más de 30 y pico de años, es una escritora formidable, una actriz formidable y en esta película es una evidente prueba de que lo es. Además escribe teatro, ha hecho obras de teatro. En Argentina no es un fenómeno mediático, pero sí es un fenómeno cultural, puesto que abarca una cantidad de elementos y probablemente no lo sería o lo sería, no lo sé. Yo creo que sus textos se sostienen por sí mismos, su cualidad interpretativa también, pero claramente es una mujer trans y la película habla de eso, entonces no se puede evitar eso, de ponerlo en consideración. Yo creo que igual a esta altura del partido no hay nada más absurdo que pensar. Me parece que las políticas de la identidad son restrictivas, de pensar con mayor libertad todavía lo que puede un cuerpo vivir, sentir o lo que se puede desear. Pensar en hombre, mujer, trans, no trans, siguen siendo elementos de descripción un poco inadecuados, pero comprensibles, dado la forma en que tenemos de hablar y referirnos a la vida humana. Exactamente. Digo todo esto porque esto es parte de la película, sí. ¿no? Entonces vamos a arrancar preguntándole a Javier. Es una película, el título es Tesis sobre una domesticación, es el mismo título de la novela, que es la segunda novela, pero hay cambios, ¿no? Sí. Algunos me imagino que son por producción, ya no transcurre en Córdoba, una parte sí, aunque tampoco se especifica, yo reconozco el espacio. Exacto. Y al mismo tiempo, uno de los personajes es mexicano, yo creo que eso tiene que ver con producción, no cambian demasiado nada. No. Pero contame un poco lo primero que nada, primero empezar por aquí, digamos, tomar una novela. Una novela al cine no es una adaptación, es una transposición que lleva a elecciones de puesta en escena que no pueden ser jamás previstas ni vistas en una novela. La literatura. Entonces, contame un poco ese primer movimiento. Bueno, ese primer movimiento se inicia porque la escucho a Camila leer cuando estaba promocionando la primera versión que salió con Página 12. Que después cambia. Después se edita por Tusquets. Y bueno, inmediatamente también por la conexión que tengo con Camila, que es la protagonista de mi primera película, que también la dirigí en teatro, en un Cocteau y demás, siento una familiaridad con ese texto que habla de la vida de una actriz, que tiene un vínculo con un director, que tiene un vínculo con este abogado gay del que se enamora, y me llama y ella elige un párrafo para leer de su relación con su padre. Compro la novela, la leo, la llamo a Camila para hablar sobre su trabajo, y todo el tiempo, en vez de decir en la novela, cuando le hablaba de la novela decía en la película. En la película, cuando la película me dice, no es una película, me dice, es una novela. ¿Querés que hagamos la película? Sí. Y fue como esa cosa así media mágica que pasó, y a partir de ahí para mí se me volvió imagen muy fácilmente, porque aparte el privilegio de conocerla a Camila y de tenerla más cerca, conozco un poco también su manera de ver algunas cosas y su historia. Y empezamos a trabajar en la adaptación a guión. ¿Cómo habías llegado a Mía, digamos, con ella? Camila
estaba haciendo en Córdoba una obra de teatro, Carnes Tolendas, con textos de ella y de Federico García Lorca, y viajo a Córdoba exclusivamente a verla porque me habían hablado de una actriz trans y Mía, la protagonista, era una travesti de la Aldea Rosa que existió en los 90. Y bueno, y fui a verla por otro personaje, no por el personaje protagónico. Y bueno, no sé si viste Carnes Tolendas, pero ella en teatro es una cosa avasallante. En cualquier lado es avasallante. En cualquier lado, pero digo, pensalo hace 15 años, los que tuvimos la posibilidad de verla hace 15 años previo a la ley de identidad de género en la Argentina y demás, era muy contundente su propuesta. Y bueno, y ves un artista, ¿no? Ves una performance así alucinante. Y fui al otro día al departamento en donde vivía, como para hacer un casting, que nunca terminó siendo un casting. Nos pusimos a cantar, nos pusimos a leer. Y bueno, y entonces a partir de ahí conecté con ella por Mía. Viajó a Buenos Aires y de ahí quedó como un vínculo de colaborar juntos. Incluso escribimos una serie en un momento. Y sobre todo el teatro. Viste que hacer teatro tiene una conexión con las actrices, con los actores muy particular, muy íntima, y conocía mucho el universo del que Camila estaba hablando, sobre todo en esos camarines y demás. Después sí, cuando adaptamos la película, la novela a cine, entendimos que esa actriz tenía que ser aún más prestigiosa que en la novela, aún más adinerada que en la novela. Hay un cambio, hay un énfasis en la clase, ¿no? Exactamente. Porque también entendimos en esos años que tardamos en adaptar la novela, que cuanto más poderosa y más dinero tenga esa actriz y más políticamente incorrecta sea, la propuesta se volvía también más distópica, ¿no? En un no lugar, porque cuando ves la película te das cuenta que puede ser Buenos Aires, pero puede ser cualquier otro lugar, como decías, de Córdoba. Y que eso, la locación que elegimos, que no sé si sabés, pero fue toda en el CCK, y el departamento también, Mariela Rípodas lo construyó en el CCK. O sea, eso, lo segundo no sabía. Exactamente, es escenográfico el departamento, Qué pero loco. porque se construyera la vida de una actriz que todo el tiempo está haciendo escenas, ¿no? Con su madre, con su hijo, con su esposo, con su padre, con su hermano. Entonces, hay una secuencia que empieza en el teatro, en La Ballena, que es uno de los espacios más lindos de Buenos Aires, que es más que Me nada... gusta que sigamos hablando del espacio como CCK, porque Sí, el gobierno de Milei dictaminó que se llame de otra manera. sí. Pero vamos a desconocer a nuestro Vamos a gobierno, desconocerlo. que no nos cuesta nada. Aparte, cuando filmé la película era CCK. Exactamente. Así que me gusta llamarlo así. Bueno, y empieza en La Ballena y es todo un plano secuencia que termina en su casa, y eso lo pudimos hacer porque el Porque era así, departamento claro. y tenía ese skyline, esa vista urbana, que es muy difícil de conocer en Buenos Aires, porque terminás cayendo en un departamento más chico de Puerto Madero, con la estética de Puerto Madero. Claro. Pero yo me preguntaba todo el tiempo en qué departamento estaba pensando. En No lugares existe más. altos, claro, no existe más. No, Eso es algo que sí te quería preguntar, vos mismo lo dijiste. Hay varios momentos donde hay un trabajo sobre el espacio, a propósito de un concepto de registro que es el plano secuencia, que es algo que es propio, me parece, de cómo vos filmás. Están en las anteriores. Sí. Y esto no es simplemente una cuestión de estilo, sino de qué. Para mí, bueno, mi primer lenguaje es el teatro, es la actuación, más que el teatro. Y más allá de todo lo que representa en el cine un plano secuencia, a mí se me vuelve lúdico, se me vuelve un poco una aventura. Son planos secuencias largos. Duran mucho. Largos y en cambios reales en el espacio, espacios amplios. O sea, ¿no? un teatro, un ascensor, un pasillo, un departamento, una habitación, digamos. Incluso o sea, hay otros, ¿no? Sí, sí, sí. En una disco, o sea, exactamente. Constantemente está, por eso te pregunto. Para mí es un espacio de libertad actoral, también. Y también técnicamente, lo que significa, de la conexión que significa hacer un plano secuencia, de todo lo que ocurre lúdicamente, cosas que pensás que van a ocurrir, cosas que coreografiaste y cosas que no. Los planos, también el sexo en varios momentos está filmado con secuencias largas. Y eso para mí hace a un lenguaje, pero también hace la libertad que tiene, por ejemplo, Camila en este caso,
en bancarse y sostener todo ese estado de ánimo y todo lo que el espectador puede leer que le pasa a esa actriz con las distancias que uno puede generar en un plano secuencia, con la cercanía, con la lejanía, con lo que se va actualizando. Eso me resulta muy vertiginoso. Bueno, generalmente a veces los productores te odian, pero creo que vale la pena. Hay otras decisiones bastante peculiares de encuadres. Hay zooms muy, muy peculiares, a veces hacia adelante, hacia atrás, para tomar los inicios de escena, pero me llama la atención, no son traveling típicos, sino el concepto de zoom. ¿Y a qué se debió eso? Son hermosos en la película. Eso, bueno, el espacio lo permitía. Para mí tienen que ver con el contexto. El contexto se puede mostrar de muchas maneras. A mí lo que me pasaba es que el nombre me resultaba sexy para el Zoom. Digamos, tesis. El Zoom generalmente tiene una posibilidad que revela una técnica para el espectador, que se rompe algo quizá de la magia que tanto te costó construir, de la verdad del cine y demás. Y esta película, al tratarse de una actriz, como hablábamos de los espacios más escenográficos, construidos de una manera más operística y demás, el Zoom a mí me permitía evidenciarme, ¿no? Evidenciar que si bien hay una única protagonista, no estamos viendo a través de sus ojos, la estamos observando. Estamos siendo un poco voyeur de ella y de esa vida, como es en una tesis, estamos evaluando una hipótesis, y el Zoom me parecía que era un elemento, y lo discutí con Luciano Badaraco, el director de fotografía, con Mariela Rípodas, y me parece que los lugares que está... Sí, no es un abuso. Siempre es un riesgo, vos lo sabés. Es un riesgo, tampoco es un homenaje a Hong Sang-soo. Es otra cosa, ¿no? Pero funciona, es orgánica la película, ¿no? Hay una idea del espacio es realmente importante. Y eso da. Incluso cuando se filma esta casa ficticia, que incluso se ve casi cómo se va amueblando la casa ficticia, ¿no? Hay un momento que no hay nada. Hay un mueble, son 3 planos para mostrar ese momento y uno entiende que hay una decisión fuerte detrás de cámara para hacer que se vea de determinada manera y no de otra, ¿no? Exactamente. Aparte, ese momento en donde ellos llegan a comprar esa casa o a observar esa casa, es un momento en donde ellos también todavía están como un poco tensos. Y lo que me pasaba con la película y que fue un gran desafío era que la novela es enorme, la literatura te llevaba a pasados de los personajes, entonces había que encontrar elipsis lo más elegantes que se puedan conseguir. Pero hay muchas grandes elipsis. Exacto. O sea, del momento en que se conocen ellos, digamos, básicamente es el encuentro de un abogado, en este caso ahora sí mexicano, de mucho dinero, gay, que se enamora de ella. Ella también se enamora de él, podrían haber sido simétricos. Sí. Y básicamente terminan casándose, de modo heterodoxo, pero casándose, heterodoxo no por el tipo de unión matrimonial, sino por dónde eligen y cómo eligen la ceremonia. Y también adoptando un niño. Y este niño que adoptan, además, es HIV positivo, lo cual en principio son una tragedia total, ¿no? Pero no lo es, no ese es el punto de vista de la película. Y lo que vamos viendo es ese recorrido. Ahora, hay muchos momentos bien elípticos, algunos me parecen no acertados, acertadísimos. Por ejemplo, un recuerdo de abuso que tiene ella. La forma en la que vos resolvés eso es magnífico, ¿no? Sí. Bueno, esto ya va como en temas por ahí más de gustos. A mí los flashbacks generalmente me chocan un poco, la narrativa del flashback es compleja, pero hay un tema en la película que tiene que ver con el abuso que ella sufre, que hereda el presente de la película un personaje que en la novela se llama El Borracho, que es quien la rescata a ella de adolescente, y ella casi a modo de agradecimiento continúa una relación en el tiempo con él, una relación erótica, una relación sexual, y para poder contar eso que era tan lindo, y para mí es el rasgo más literario que quedó en la película, ¿no? Cuando vos ves las secuencias con El Borracho decís, bueno, ahí se ve como más la literatura, es lo que no se pudo. Entonces esa manera de hacer esa ida al pasado
Que hay bueno, que estar atento porque... sí, porque O sea, es un insight. claramente, Es es literalmente, o sea, no hay un anuncio de flashback. es una irrupción. Es una irrupción que es lo más parecido a una puesta en abismo. Digamos, uno está así, ¿qué pasó? Sí, Y no hay explicación alguna, pero inmediatamente es posible de comprender, integrar en la recepción de que se trata de un flashback. sí. Pero es genial cómo evitas mostrar la violación. Eso es lo que me parece Sí, buenísimo. sí, un poco con ese personaje que lo presentamos al comienzo, que es un chico, un adolescente que en apariencia es fan de ella, un poco como en Todo sobre mi madre, un poco como en Opening Night, ¿no? Esos personajes que están ahí rodeando al ícono, a la actriz estrella, ¿no? Y cómo esa situación se va perturbando, ¿no? Cómo ese personaje está dentro de su cabeza, cómo el barro en el que ella cae en el pasado está sobre el parabrisas de su auto, de su Audi. Entonces, bueno, fue toda una construcción que sí, eso tuvo que ver más con la adaptación que con la novela original. Si bien está el ataque, por Claro, supuesto, claro, y es claro. mucho más Violento. extenso y violento, y la relación también entre el borracho y la actriz. En la novela viste que no hay nombres propios, son la actriz, el abogado, el niño, la madre. Y el borracho, luego de la violación, la llevaba al hospital. Había toda una conversación entre el padre y el borracho sobre... Entonces era un personaje mucho más extenso, pero bueno, creo que con ¿viste ese peligro siempre de la información cuando es una película que también nos pedía contar, narrar, relato dicho a veces? Eh, ¿Cómo administrar eso? Y los flashbacks que a veces parece que facilitan o que te van a contar un background del personaje o una historia de fondo, muchas veces son torpes. Entonces, Generalmente son torpes. fue una decisión riesgosa. Y te digo que me ayudó mucho, la película la edité en México con Mariana Rodríguez y le dimos muchas vueltas, era mucho más largo todo ese momento. Era mucho más largo. Y había incluso una idea de puesta que, te soy honesto, no funcionó, que era entre la actriz ya adulta y ella. Había una suerte de encuentro y no funcionaba. Eso es muy importante porque hay a veces que las escenas, en tanto escenas, en el interior de la misma pueden funcionar, pero no funcionan en el conjunto. Exacto. Y muchos momentos que yo he tenido la posibilidad de ver películas antes de terminar o después de terminar, que ese es el problema que tienen, algunos directores lo reconocen y deciden el sacrificio de algo bien filmado, logrado en su propio universo, o aquellos que no pueden desprenderse y luego introducen esa escena y la película termina siendo inorgánica en su... es muy importante entender eso, ¿no? Sí. Bueno, por suerte tuve tiempo para editarla. Viajé a México, después la editora viajó a Buenos Aires y de hecho, bueno, ahora la peli inició su recorrido y después de uno de los festivales te confieso que edité un poquito más. Porque nos pasa eso, que no podemos ver, la vemos en la DAC en pantalla grande, Claro, la eso es vemos un en problema Cacodelfia Argentina, ¿no? y no tenés la posibilidad de ver tu película, recién lo hablamos off the record, de descubrir cosas en tu película que no se No se descubren ven. en el monitor, se Sí. descubren en la pantalla. La DAC y Cacodelfia son dos espacios, uno es una sala de directores en Argentina y la otra es una sala al público Sí. que tiene una buena proyección, pero las proyecciones argentinas son muy deficitarias en cualquier cine que uno vaya en general. Y la percepción del ritmo es muy distinta. Claro, La percepción de todo, de todo, pero del ritmo en particular y de la duración de las cosas y de los cortes. Pero bueno, por suerte tuvimos esa... Hay grandes escenas, yo me quedé pensando, hay una escena que es notable, donde se ve lo buena que ella es como actriz. Por otro lado, hay algo que vos lográs de ella, que es que hable como una persona, no como es ella en la vida real. Bueno, en la vida real ella de alguna manera interpreta una forma específica, ella encarna una manera de hablar que es artística en su vida real. Sí, Se sí. le hace una entrevista y habla como mexicana. Sí, ¿no? sí. En la película no habla como mexicana, No. habla como una persona de la Argentina. Tampoco habla como cordobesa. Eso te iba a decir, tampoco habla como Que es muy cordobesa. impresionante eso. Y es increíble cuán natural pareciera ser su habla
y su personaje como si estuviera simplemente siendo ella, y no lo Sí. es así. Pero hay una escena que es increíble, te quería que me cuentes un poco esa escena y la escritura de esa escena incluso, que es el último momento que la persona que de alguna forma está monitoreando la adopción, Ujú, tiene un encuentro, ujú. el padre y la madre, antes de que empiece la adaptación del niño con esa familia, y hay un diálogo. Ujú. Ese diálogo, el tiempo del diálogo, el diálogo, los silencios son increíbles. Es un Sí, momento magnífico de la película. Quería preguntarte sí. sobre esa escena en particular. Bueno, hablo mucho de esa escena cuando termina la película con el público, porque creo que hay un punto emocional también en esa escena. Y eh, ya cuando escribíamos la escena, porque la novela es distinta, había algo de esa manera de contar que tiene ella, ¿no? Camila tiene una forma a veces, sabe dónde hacer el silencio. Es orgánico eso, no es que es premeditado, pero digo, hay algo intuitivo. Es una escena que no tiene corte, es un único plano, es un plano compuesto, hay 3 personajes en escena, Exactamente. bla, bla, bla. Eh, y bueno, y no es necesario ir al primer plano para que ella domine todo lo que está sucediendo y para que te agarre ahí de la mano al Ujú. espectador y te lleve, ¿no? Eso es Camila. Digo, hay algo de El ella. texto ahí es de ella, Vos porque ella sabés que, escribió también sí, 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 hicimos la adaptación juntos. ¿Sabés qué? Porque después ella hizo una nueva versión de la la novela. novela, entonces me confunde esa escena en particular, Ajá. reconozco, pero lo que sucedió ahí fue lo Claro. importante. ¿Se herede esa de la novela o no? Creo yo, porque recuerdo, Poncho Herrera, el actor mexicano que hace del abogado, cuando terminó de actuar Camila, que creo que fue la primera toma que hizo así, estaba totalmente erizado y la habíamos ensayado, habíamos pasado el texto antes y demás. Y sucedió esa conexión que ella tuvo con su propia historia, yo creo que Camila conoce mejor que nadie a esa actriz. A mí me pasa de pensar, pienso que las actrices y los actores terminan conociendo más que, cuando son buenos, terminan conociendo mejor que nadie el personaje, Ujú, ¿no? Porque es muy fuerte esto de interpretarlo, habitarlo, ujú. ponerle... Y Esto me lleva a otra distinción, digamos. Ella escribe la novela, es una novela, no necesariamente, más allá de que vos de inmediato creíste que había una novela porque ni te diste cuenta de que hablabas en vez de un libro, de una en vez de un libro, película. una película. Pero la película tiene la distinción esencial respecto del cine. O sea, uno puede leer la novela y puede imaginar múltiples mujeres trans, Ujú. un abogado de la manera que sea. A la hora de filmar es un cuerpo real que está en el abogado y una mujer real trans que está en ese cuerpo. Y hay algo que es inimaginable, que es la desnudez, en este caso de Camila, Ujú. que acepta estar completamente desnuda. Ujú. Se ve lo que en la fantasía muchas personas pueden, ¿cómo es? Sí, Se sí, ve sí, el sí, pene de ella, sí. digo, está ahí. Entonces te quería preguntar un poco sobre esas decisiones. Podrían haber no dejar, pensar, no, Ujú. mejor no mostremos. ¿A qué se debe la voluntad de explicitar muy finamente la desnudez de ese personaje? Mientras estábamos construyendo como la imagen de la película y también un poco el gesto político de la película, pensábamos como que el cine tiene, justamente vos lo acabas de decir, una deuda con ciertas anatomías. Estamos acostumbrados a ver diferentes tipos de relaciones y diferentes tipos de desnudos. Creo que es el juego de las lágrimas, y que fue también muy criticado porque la reacción inmediata del protagonista es torpe en relación a ese cuerpo. Y ponerle poesía a ese desnudo, nos pareció necesario porque cuenta mucho Ujú, de ella. Y la película tenía 9 escenas de sexo, dejamos 6. La novela es muy erótica, la novela cuando la lees tiene, o sea, y la dificultad que uno tiene cuando hace ese traspaso al cine yo me acuerdo que cuando leí la novela me eroticé con muchos momentos, en lugares que no me imaginé que me... Entonces le decía a Camila, che, estaría bueno que esto también le suceda al espectador, con tu cuerpo, con tu... Entonces,
bueno, fue como que lo fuimos construyendo y nos apareció como una necesidad. Lo mismo, mirá, no encontrábamos el vestuario para que ella haga de Pasífae en el teatro y llegó una mañana Camila y me dijo, mirá, creo que es como dice Cocteau, una buena actuación de una actriz tiene que dejar todo el escenario lleno de sangre y creo que ella tiene que estar desnuda. Una comunicación permanente en estas decisiones y también a veces, ¿estamos seguros de esto? ¿Estamos seguros? O sea, no el desnudo de cuando ella está en el camarín, que ya lo sabíamos, ya lo habíamos conversado, es un encuadre muy particular, es una cámara fija, están los dos actores desnudos, digamos, está Camila y está Sebastián Arseno. Pero para mí tiene que ver casi con un gesto político ese desnudo también, ¿no? Presentar ese desnudo y con esa actriz y con lo que sucede en la intimidad de un camarín y en la intimidad de gente. ¿Por qué no? Si quizá no fuese un cuerpo trans, sí mostraríamos o sí, ¿no? Entonces, partimos no tanto desde la película, eso, sino como desde lo que necesitábamos y que quizá como diversidad también queríamos decir o queríamos que el espectador se haga algunas preguntas o que se las deje de hacer. Ahí pensaba dos cosas que son muy distintas, ¿no? La primera es, el gran tema de la película también es dilucidar su título, sobre todo el sustantivo final, la domesticación. ¿Qué es lo domesticado? O sea, uno podría de una forma fácil creer que es ella, en tanto que es una mujer de alguna forma en contra de las convenciones, que termina casándose, etcétera, y teniendo un hijo o adoptando un hijo, o también la domesticación de la sociedad respecto de que familias así, 50 años atrás, eran del orden de lo inimaginable. No importa, no tiene importancia si es esto o aquello o lo otro, pero es un término sumamente polivalente en el transcurso del film. Te quería preguntar un poco cómo pensaban esa dimensión y además si en algún momento u otro pensaron en cambiarle el nombre a la película más allá de ser una adaptación, una transposición. Bueno, empiezo por el final. En un momento sí pensamos que la película se podía llamar Actriz. A mí me interesa eso que decía Actriz. Actriz. Okay. Y nos gustaba y nos parecía como convocante, atractivo, digamos, no sé, convocante, atractivo, claro, corto, bla, bla. Y después ya, ahora hace poco, antes de que se estrene la película, pensé que quizás se tenía que llamar Domesticación únicamente, porque dije, bueno, tesis sobre una domesticación también orienta al espectador sobre qué va a ver. Entonces dije, ¿verán una tesis? ¿No verán una tesis? Me da todas esas inseguridades. Dije, bueno, Domesticación me parecía un título también muy potente. Y con respecto a la primera pregunta, o sea que sí lo dudamos, pero quedó el de la novela y me gusta que sea así. Y con respecto a lo que me preguntás, yo creo que son las dos cosas que vos decís, pero más la segunda, que no es una trampa, que no es la domesticación de ella únicamente, sino que es la domesticación quizá, y no lo digo con pedantería, ¿no? de muchos de los que van a ver la película, ¿no? Como no estamos acostumbrados a narrativas trans en donde la persona trans sea poderosa, tenga dinero, sea políticamente incorrecta, no pretenda ser empática. Estamos acostumbrados a relatos, de hecho mi primera película, mucho más compasivos, mucho más emocionales, con un arco dramático que siempre parte desde la vulnerabilidad de esos personajes, y en este caso es todo lo contrario. Hasta el minuto 40 capaz hasta te cae mal el personaje de la actriz, ¿no? Porque que se vistan como ella se vista, que sea una Tina Turner, ¿viste? Con ese glamour, y trabajamos mucho sobre esa idea de que la sociedad, por decirlo de alguna manera, tengan que bancarse, porque todos decimos sí, la igualdad, y todos sí estamos con la bandera de la igualdad, pero cuando la persona trans a la que estás acostumbrado a ver vulnerada y qué sé yo, gana más dinero, más guita que vos, gana qué sé yo, decís, ¿qué pasa? Y ese cambio de punto de vista me parece que es una de las cosas que propone la película, y que ahí sí hay cuando hicimos la adaptación a cine, subimos un poco esa apuesta en relación a lo escrito en la novela y a su personaje concretamente.
creo que eso como un poco responde, creo que tiene que ver más con lo segundo. A ver, ¿quiénes somos los que nos domesticamos? ¿No estamos acostumbrados? ¿Qué es lo que de verdad aceptamos y qué es lo que no aceptamos? No, pues es un término realmente polivalente, no solamente en función de a qué atribuir ese procedimiento de aceptación o de resguardo y posteriormente vulnerabilidad. Bueno, es así, puede haber familias así, Sí. etc. Sino también siempre recuerdo un texto extraordinario de Perlonger en contra del matrimonio igualitario, sí, no sí. se llamaba así, en tanto y en cuanto, digamos, es no transar con la idea de la institucionalización del deseo en tanto deseo, ¿no? Que es magnífico. Y la película tiene una resistencia ella misma, porque si bien se casa, pispea por otros No, lados, es ¿no? que son las grietas que ella encuentra para no olvidarse, incluso porque la película, en el primer sentido de la domesticación que hablabas, eh, es común a cualquier persona que se casa, que tiene familia y que se siente también un poco encarcelado en un modelo que incluso uno desea y demás. Y acá que ella se permita no olvidarse de su ser más salvaje, de su ser más travesti, de poder gozar sin culpa, de poder permitirse tener una crisis existencial y no tener que estar pensando solo en sobrevivir. Digamos, todo eso es común a todos. Entonces eso también corre la película de un género que es, bueno, es la historia de una persona trans. Sí, pero es común a todos esa domesticación. Eh, si vamos por el lado del LGBTIQ+, digo, sí, vamos a encontrar que... Pero ella encuentra las grietas muchas veces en el sexo, muchas veces en una pelea, muchas veces, pero es una pareja que tiene acuerdos y por más que tenga esos acuerdos y esas libertades, no es que no sufran, no es que no se lastimen, no es que no se rompan. Ujú. Eh, entonces, Esto me permite preguntarte sobre algo, ¿no? Hay una decisión, o sea, muy concreta de trabajar sobre el contraste en algunas ocasiones. O sea, estamos frente a un momento familiar de cierta ternura, ¡pac! Plano siguiente, una escena sadomasoquista en la casa, ¿no? sí. O sea, y de regreso luego a la ternura de la madre, ¿no? Sí. Entonces, contame un poco de esas decisiones que son del orden de la narrativa, sin duda alguna. Podría haber estado más adelante, Ujú. o sea, diluir, traspasar, pero hay una idea de literalmente dialéctica, Ujú. de la ternura a una forma del placer donde existe una dimensión del dolor y luego de vuelta a la ternura. Podrían estar de otra forma Sí, organizados. sí, totalmente. Y no es el único momento. Después Sí, está el pero ese momento es donde muy claro, ellos ¿no? tienen sexo y tienen sexo de una manera fuerte. Y la situación siguiente es haciendo los trámites de adopción en su casa y el niño ya en ese espacio. Sí, sí. Bueno, para mí es un juego. Te digo la verdad, tuve temor también de esos momentos porque son muy directos, se vuelven muy Exactamente. directos y se pueden volver un poco didácticos. Pero me gustan. Es como que contar lo que le pasa al espectador en ese momento no me lo quería como perder. Y te digo que estoy mirando la película con espectadores y sucede algo en esos momentos, en ese contraste que decís, o aparece una risa o aparece una sorpresa, ¿no? De ellos ahí en ese campo, adoptando a ese niño, tomando chocolatada, a los nudos y las sogas y el sadomasoquismo y el deseo y lo prohibido y lo que se entiende como morbo, ¿no? En el mismo espacio en donde ese niño va a habitar, pero que es común a todas, digo, con nudos o sin nudos, con sados, es común a todas las familias también. Entonces era una manera de mostrar esa intimidad que ellos se preocupan por mantener viva a pesar de que están en un proceso que siente, como ella le dice a él cuando se quiebra, cuando están a punto de conocer al posible hijo o al potencial hijo, que ella le dice, nosotros seguimos siendo una pareja, nos podemos ir a una playa y pensar, nos podemos ir de acá, no firmamos nada, no tenemos nada. Esa idea de dejar de ser una pareja cuando llega un integrante nuevo a la No, que familia, es un ¿no? problema para cualquier tipo de pareja, no es un problema para Exacto. esa pareja, ¿no? Pero me ganó un poco la sensación de lo que podía generar eso y lo filmé sabiendo que iba a ser Va a pasar así. así. Y lo probé de otras formas, pero Deberías hacer un documental de la recepción de esas escenas
Y una de las escenas a filmar sería en una unidad básica libertaria. Sí, uff. Bueno, ojo que es un gran tema ese. Ese es un gran tema porque en Argentina hay una suerte de pasión reaccionaria en retroceso respecto de ciertas cosas que parecían absolutamente ya dadas, que no había que discutir más. Y una película como la tuya, 10 años atrás, era una cosa. Hoy resulta en el corazón del intento de oficialización y corrección política, cultural de la Argentina, es un grano en el medio del culo de Milei, por Me decirlo encanta así. eso. Que ojalá se le salga pus. Sí, el infecta. Que se infecte. Porque realmente es increíble que vayamos hacia atrás sobre estas formas. Y la película es muy inteligente en eso, ¿no? De mostrar lo singular, pero a la vez lo común, a Totalmente. cualquier relación de lo que fuera. Exactamente. Y hay no me gusta usar como la palabra temor, ¿no? Pero hay cierta idea o cierta inquietud de que se pueden perder ciertos lugares conseguidos. Uh-huh. Y eso es complicado. Entonces, como más allá de que sea mi película o la novela de Camila, creo que una voz como la de Camila, que escribe una pluma trans, que no es tan común tampoco en la literatura, digámoslo, escribe la historia sobre otra persona trans. Yo creo que si no, no me hubiese animado nunca a hacer esta película. Claro. Si no fuese Igual te interesa eso, ¿no? Porque no solo has hecho Mía, sino estás relacionado con yo no veo tele, sí. ni series. Sí, con lo de Chris Miró. Sí, lo de Chris Miró fue un proyecto que llegó a mis manos. Disculpa, sí. Fue otra mujer trans en Argentina muy importante que murió. No son muchas las que en Argentina trascienden a la cultura popular, pero ella fue la primera. Ella fue la primera y se volvió aparte de una figura un poco mediática del teatro de revistas y demás. Lo que sucedió ahí fue que el libro de Carlos Sansol lo leo y cuando lo terminé de leer se lo decía la otra vez a él. Me acosté en posición así fetal y dije, no creo que pueda contar esto, por más que lo compré con la idea de quizá haya una historia ahí. Y estaba escribiendo otra cosa con un colega, con Martín Battenberg, y miraba el libro que estaba ahí sobre el escritorio y lo miraba, le digo, por ahí tenés que conocer a Carlos y tenés que hacerlo. Yo en el medio me fui a hacer tesis sobre la domesticación, yo no escribí los libros que es la primera vez que dirijo algo que no escribo. Y también por el vínculo de amistad que tenemos con Martín, cuando llegué de México, él no quería dirigir solo y me propuso dirigir 3 capítulos. Pero teníamos muchas charlas y además, bueno, desde Mía, que pensá que Mía se filmó previo a la ley de identidad de género. Entonces también, de alguna manera, en ese melodrama trans se ponía en el centro de la escena un protagónico travesti, ¿no? Y una problemática a través de ese protagónico. Entonces hay algo ahí, hay una conexión, amigas, amigos, trans que los he visto muy de cerca y que nos hemos acompañado en algunas luchas. Entonces sí hay una cercanía, ¿no? Pero bueno, lo que me sucedió a mí con Tesis fue que yo a Camila la dejé de ver un tiempo entre que si bien trabajamos mucho, fueron 15 años entre una película y otra, y creo que Cami protagonizó Mía, y después si bien trabajó en teatro como actriz, en cine, este es su segundo... hizo algo antes, muy pequeño. Sí, pero siendo la tuya empieza... Sí, es increíble que no la llamen para actriz, otras cosas. ¿No? Después de esta creo que va a cambiar. Yo creo... Puedo apostar. Sí, yo creo que ella también ha elegido mucho y cuando ingresó la literatura en su vida, también, bueno, imagínate que escribir es tan distinto a actuar, que debe haber necesitado un tiempo interno, que quizá la actuación es más agitada. Pero también ha cantado. Sí, canta muy bien. Pero bueno, me fui un poquito por las ramas. Pero estabas con el tema del interés de este universo. Sí, bueno, pero a mí lo que me pasó fue que me fascinó también la novela, como por ejemplo Las Malas, que también ahí hubo un coqueteo para adaptarla y para filmarla. Me pasó esto que te decía, veía todavía, por más que es un novelón alucinante, veía todavía las chicas en situación prostibularias en el Parque Sarmiento, en Córdoba, digo, Tesis me propuso otra cosa y que sentía que habiendo hecho Mía, teníamos que hacer algo que esté un poquito más adelante temáticamente, ¿viste? Que arroje una narrativa nueva.
en relación a cómo a veces se ven estas problemáticas o estas historias. Y quizá antes de pensar la película, de pensar la forma de la película, si bien algunas imágenes decía, uy, qué bueno que estaría filmar esto, apareció antes este deseo de decir, che, estaría bueno que esto se vuelva una película y que llegue a los... O sea, como tener esa conciencia también. Igual quisiera añadir que vos estuviste aquí en Gijón con Implosión, que es una película que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, para que tampoco quien no hayan visto tus películas o que piensen que tu universo del cine está restringido a estas formas del deseo y de la relación del deseo con otros. Implosión es una película que no tiene nada que ver, además es una película rarísima, inteligentísima también, muy conmovedora e incómoda, ¿no? Puesto que se trata de una matanza en una escuela y los dos personas que estuvieron en la misma son los que interpretan a ellos mismos, pero en una situación de ficción sobre algo que no lo fue, lo cual habla de una complejidad que la película sale airosa y es conmovedora y tremenda en un lugar, porque es una película contra la venganza, en cierta medida, ¿no? Exacto. Y no, quería decir esto, porque si no, hoy es muy fácil adjetivar, ponerle una etiqueta a tu trabajo y no tiene nada que ver, ¿no? Sí, bueno, ahí también estaba la mirada de Anaí Berneri, ¿no? Que escribimos juntos muchas cosas. Y justo cuando estábamos escribiendo Alanis, una película de Anaí. Extraordinario. Es una de lo mejor que hizo. Sí, a mí me encanta. Esa en particular, Un año sin amor, también me gusta mucho. Sí, pero esa es increíble. Pero esta coincidimos. Y bueno, y yo ya estaba con la idea de lo de Patagones y la verdad es que sí, Anaí me ayudó a pensar la película y la forma de la película. Y cuando descubrí que le estaba haciendo entrevistas a los chicos, a los protagonistas, para investigar y demás. Ellos podían serlo. Que ellos podían ser. Pero eso es fue como... Eureka. Sí, porque también pasó que a mí uno de los chicos, que es uno de los sobrevivientes, que tuvo una bala en el pulmón durante muchísimo tiempo y estuvo muy comprometido de salud, me dijo que lo quería volver a ver a Juniors, a un chico agresor que los agredió cuando tenían 15 años. Yo les empecé a hacer las entrevistas a los 26 y las filmamos cuando tenían 30. ¿Por qué lo quería volver a ver? Digamos, ¿no? Porque imagínate que del pueblo, yo soy de Carmen de Patagones, yo soy de ese pueblo, ¿no? Entonces, si al chico ese lo dejaban ahí, el pueblo lo iba a linchar. Así, por decirlo rápido. Entonces lo sacaron, entonces todos sus compañeros nunca más volvieron a ver al chico agresor, a su compañero agresor. Entonces Rodrigo quería volver a verlo y cuando le pregunté por qué quería volver a verlo, él me dijo, porque le quiero preguntar si ya está bien. No me dijo nada de lo que yo esperaba que me diga. Y cuando me lo dijo así, y bueno, vos lo viste, ¿no? Su cuerpo es muy cinematográfico. Y Pablo, que pensaba todo lo contrario, que no quería volver a verlo y que solo tenía la misión de acompañar a su amigo. Y me pareció eso muy conmovedor, muy humano. Y entonces fue que ahí dijimos con Anaí, ellos podrían ser los intérpretes de sí mismos. Vamos a dejar acá porque no quiero abusar del tiempo de Pedro, que es un hombre muy bueno. Pedro el Bueno, le dicen en Gijón, me he enterado. Tampoco el de Virginia, ¿dónde está? Por ahí, que ves que tiene... realmente la historia es así. Susan Sontag entrevió en su pasado a ella y la copió a ella. Nadie lo sabe a eso. Acá lo estoy diciendo, pero se sabe. Y con esto vamos a cerrar. La película que estuvimos hablando es Tesis de una domesticación, una película de Javier Van der Kauter, que ha estado aquí conmigo hablando. Ha sido un placer enorme conocerlo de cerca. Bueno, no los conocíamos prácticamente. Tenemos gente en común que sí conozco. Y bueno, y ahora llegó el momento de agradecer a Toma 3, que es lo más grande que deparó esta ciudad, porque es un lugar magnífico de libros, que si alguien escucha esto y está viajando en España y viene a Gijón, no pasar por Toma 3
es como no pasar por, no sé, por la casa de Søren Kierkegaard en Dinamarca, el obelisco en Argentina, o lo que sea, o la casa de cualquier lugar donde haya estado Robert Bresson. Sí. Y es un lugar magnífico y ha sido muy amable con nosotros, los cafés que nos dieron gratis, la música que a veces ponen cuando terminan estos encuentros, que aluden a lo que acabamos de hablar. Exacto. Y son muy amorosos los dos dueños de este lugar y venden los mejores libros, los venden acá. Estuvieron los libros de Camila también. Hablé ayer justamente a la noche. Sí. Si hubiéramos sabido, los traías firmados. Bueno, y a la gente del festival, ¿no? Que tiene este espacio tan generoso para conmigo, a su director, a Alejandro, y a mi amigo del alma, el más grande de todos, que es Fran Gallo. Sí. Hasta la próxima, si hay próximo año, si no nos ponen presos al llegar a Argentina, porque yo ya soy comunista ya, ahora vos sos un degenerado, sí, por ahí. O sea, de comunista y degenerado presos nos echan. estaremos. Nos venimos acá. Pero desde la cárcel, sí, vamos a dar batalla. como si fuéramos Gramsci, sí, hablaremos. Exactamente. Bueno, muchas gracias y Gracias. nos encontraremos el año que viene, no si Dios quiere, bueno, no creo en Dios, si Bresson quiere. Ahí va. Si Bresson quiere, hasta el año que viene. Gracias.